Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si un paciente tiene una hemorragia, este sistema se activa y ayuda a mantener la presión sanguínea y el volumen sanguíneo. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, SRAA, es uno de los sistemas fisiológicos más importantes del cuerpo. Desempeña un papel fundamental en la regulación del volumen sanguíneo y la resistencia vascular sistémica. Todo ello influye en el gasto cardíaco y la presión arterial. Por ende, se dice que su función principal es la regulación de la presión arterial. Componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Veamos a continuación los componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona en profundidad. Comenzaremos con la renina, una proteína que se libera principalmente por los riñones. Su función es regular la presión arterial en la sangre y en los tejidos. A su vez, todo esto estimula la liberación de aldosterona. Esta última interviene en la conservación del sodio, la secreción de potasio y el aumento de la presión sanguínea. 2. Aldosterona. La vía del sistema renina-angiotensina-aldosterona no solo se regula por los mecanismos que estimulan la liberación de renina. También está modulada por péptidos natriuréticos liberados por el corazón. Estos actúan como un importante sistema contrarregulador, es decir, previenen o limitan las hipoglucemias. La hipoglucemia es la disminución de la cantidad normal de glucosa en la sangre. Esto puede producir mareos, temblores y cefalea, entre otros síntomas. 3. Angiotensina. Su función es aumentar la presión arterial. Debido a esto, es objeto de estudio de muchos fármacos. Lo que busca es producir el efecto contrario, disminuir la hipertensión y la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, se usa para disminuir la presión arterial, la sobrecarga ventricular, el volumen sanguíneo y, por lo tanto, la precarga ventricular. Además, se aplica para inhibir e invertir la hipertrofia cardíaca. Esta consiste en un aumento del grosor del músculo cardíaco. Primer componente del sistema renina-angiotensina-aldosterona renina. La renina es una enzima producida por el riñón para casos de hipotensión arterial. La hipotensión arterial significa que la presión arterial es mucho más baja de lo normal. Esto quiere decir que el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo no reciben suficiente sangre. Además, su liberación está influenciada por el cambio de presión. Papel de las células de Reuter. Las células de Reuter forman parte de un aparato especial del cuerpo que tiene la capacidad de medir el flujo sanguíneo. Así, si este disminuye, las células comienzan a liberar renina. Además, ayudan a medir la presión sanguínea y actúan como vasoreceptoras, es decir, detectan los cambios bruscos de la presión arterial. Mácula densa. Hay un conjunto de células cuya forma es alargada y que se encuentran en el riñón. Estas células forman la mácula densa y son sensibles al sodio. Actúan como quimiorreceptores, los cuales trabajan también para los sentidos del gusto y del olfato. Gracias a ellos, somos capaces de distinguir sabores y olores, captan los cambios químicos en la naturaleza del medio. Aparato yuxtaglomerular. El aparato glomerular y la mácula densa se mantienen unidos por un tipo de células, lasis o de Polkisen.
Juntos constituyen un aparato yuxtaglomerular, del que forman parte las células de Reuter de las que hemos hablado anteriormente. En el caso de que haya una disminución del volumen sanguíneo y de la presión arterial, habrá una disminución de la filtración glomerular. Todo ello afectará el funcionamiento de los riñones. De hecho, existe una prueba que nos puede hacer el médico llamada tasa de filtrado glomerular, abrir comillas. Su objetivo es comprobar si existe alguna enfermedad renal. Seno carotídeo, varoreceptores. Hay otro lugar donde están presentes los varoreceptores, el seno carotídeo. Este permite medir la presión arterial. Cuando la presión arterial disminuye, se activa e informa al sistema nervioso central. Desde la médula, este flujo de salida simpático llega al aparato yuxtaglomerular. Una vez ahí, las terminaciones nerviosas simpáticas postgangliónicas liberan norepinefrina. Mediante esta norepinefrina se secretará más renina para controlar la hipotensión arterial. Segundo componente del sistema renina-angiotensina-aldosterona-angiotensina. El angiotensinógeno es una hormona que se produce específicamente para liberar la aldosterona. Esta última es la hormona encargada de aumentar la presión arterial. Gracias a esto, se elimina la bradiquinina, una sustancia que causa vasodilatación. Esta, lo que produce es el aumento del diámetro de los vasos sanguíneos, de las arterias y de las venas, lo cual hace que la presión sanguínea aumente. Funciones de la angiotensina segunda. AII tiene varias funciones muy importantes en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Primero, estimula los centros de C dentro del cerebro. Además, estimula el aumento del grosor del músculo cardíaco. Por otra parte, restringe los vasos de resistencia, aumentando la presión arterial. También estimula el transporte de sodio, reabsorción, lo que aumenta la retención de sodio y agua en el cuerpo. Finalmente, actúa sobre los riñones para aumentar la retención de sodio y líquidos. Tercer componente del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina segunda también actúa sobre las células de la zona glomerulosa, corteza suprarrenal. Esto causa la liberación de aldosterona. Bajo la influencia de la aldosterona. Primero, se promueve la conservación del sodio y la reabsorción del agua. Además, se incrementan el volumen sanguíneo y el retorno venoso. Finalmente, se aumenta la presión arterial. Por último, la angiotensina segunda actúa sobre la corteza suprarrenal de la siguiente manera. En primer lugar, causa la liberación de aldosterona. Esta última es una hormona que hace que los riñones retengan sodio y pierdan potasio. En segundo lugar, aumenta el flujo simpático central, la secreción de epinefrina y disminuye su reabsorción. Esto hace que aumente la respuesta del tejido y también los receptores adrenérgicos. ¿Cuál es la función del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Ya hemos explicado en detalle sus componentes y funciones. Ahora, finalizaremos con la función general del sistema renina-angiotensina-aldosterona que adelantábamos al inicio. Como comentábamos al principio, su función principal es la de regular la presión sanguínea. Pero, ¿por qué es esto importante? Pues bien, cuando la sangre circula correctamente, esta permite llevar los nutrientes y el oxígeno que las células necesitan para funcionar. Si aumenta o disminuye la presión arterial, dicho transporte se ve comprometido. Esto puede desencadenar graves problemas de salud.
Por eso, este sistema es tan importante y nos conviene que funcione adecuadamente. Para asegurarnos de que es así, es recomendable hacernos chequeos regulares para medir la presión. Y es que la presión arterial alta al inicio cursa con muy pocos o casi ningún síntoma. Así, es posible que no nos demos cuenta de que la padecemos hasta que sea demasiado tarde. Por eso se la conoce como la asesina silenciosa.